Vamos a comenzar la clase de hoy. Los que pueden abrir la cámara mejor. Bueno, hoy es la última clase que tenemos antes del primer parcial. Así que es un momento como para que los que necesitan alguna ayuda porque no han interpretado algunos textos o no han entendido alguna parte de las clases que hemos tenido, lo pueden hacer. Así que vamos a dejar unos minutos al final de la clase de hoy para ver si tienen algunas consultas. Ya les repito lo que dije en las clases anteriores. Nuestro objetivo es que puedan tener un muy buen examen porque hayan entendido la materia, hayan entendido las explicaciones de los profesores, de los 3 profesores que somos, y que sepan y que puedan defender las respuestas a las preguntas que se le hacen con criterio y con el nivel que tienen universitario. Así que si hace falta alguna explicación adicional, bueno, este es el momento para hacerlo. Pero bueno, vamos a avanzar en el programa. Estuvimos viendo la clase anterior todas las partes, mejor dicho, parte de las explicaciones que Venus Smugler hace con respecto a los pensadores, a los filósofos, y la relación que existe entre el Estado y el derecho. El derecho tiene que ver, según Smugler, con con la situación que las leyes tienen en determinadas sociedades, en determinado tiempo, y que es representación del poder imperante. Eso es más o menos lo que indica Smugler, con bastante detalle en todas las páginas que él escribió. Entonces, en definitiva, en la expresión del poder que tiene los grupos que administran el Estado. Empezamos analizando los conceptos básicos de lo que son las interpretaciones, digamos, los conceptos básicos y con respecto a cuáles son las características de los pensamientos filosóficos, cuáles son las formas de conocer el mundo, se acuerda del metafísico, ¿no? El dialéctico entre ellos, y luego hace todo un encuadre, toda un detalle de ahí en adelante con respecto a los filósofos griegos. Acuérdense el tema de los sofistas, las generalidades, digamos, que se dan antes de los sofistas. No voy a preguntar filósofos concretos, salvo Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los conocidos. Y lo que estamos viendo acá es conocer qué piensan estos filósofos o las corrientes filosóficas como los sofistas con respecto al Estado y el derecho. ¿Qué rol cumple el tema de la democracia, el tema de los poderes, el tema de las leyes? También estuvimos avanzando con las leyes y la interpretación en la época de Roma. Acuérdense el tema del Imperio Romano, el dominio, las leyes, la aparición del derecho de propiedad, el tema de la aparición de ciertas relaciones feudales que se van consolidando en la medida que va pasando los siglos. Cicerón, destacamos a Cicerón como uno de los principales pensadores de esta época. También estuvimos explicando la aparición del cristianismo, un interesante proceso para entender cómo los sectores de poder se apropian de cierta forma de analizar el mundo de algunos sectores. Eso pasa en todas las épocas. En todas las épocas hay una apropiación de los sectores de poder para adaptar ciertas ideologías a las conveniencias de ese poder. El tema del cristianismo es un hecho claro, de ser un movimiento o digamos una forma de interpretar el mundo criticando a la opresión, odiando al rico, terminó siendo una religión que no todos los sacerdotes, ¿no? Pero gran parte de la estructura religiosa del cristianismo, de la Iglesia Católica, pasó a respaldar ciertos sectores de poder. Habíamos hablado de, no es lo mismo, eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos un poco cómo estaba conformada la estructura social de la Francia prerevolucionaria. Cuando veamos
digamos, el desarrollo de la economía, de los sistemas económicos, nos vamos a meter un poco en esa situación. Cómo, eh, digamos, cómo estaba estructurada esa sociedad. Y parte de esa sociedad era las instituciones religiosas. Eso también lo vimos. Y nos quedamos en la ideología del Renacimiento. Hoy vamos a seguir avanzando con el texto de Venus Smugler. Creo que todos lo tienen y pueden ingresar porque me interesa. No voy a dar un material nuevo para no complicarles la vida ni nada, pero sí me gustaría que analicemos un par de páginas del texto de Smugler, que ahora les voy a decir. Maquiavelo me interesa que lo vean, que es un representante, ya uno de los primeros, según nos dice Venus Smugler, el representante de la burguesía que estaba en ascenso, y Rousseau también, es más adelante, que es más contemporáneo, un poco más, lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero si empezamos a analizar la ideología del Renacimiento, tenemos que en el siglo XVI, ya estamos en el siglo XVI, ¿no? Parece en 2 clases ya avanzamos bastante, comienza la desintegración de lo que se llama el feudalismo en Europa occidental. Ese feudalismo que se fue consolidando, fue apareciendo y consolidando en el Imperio Romano, ya en el siglo XVI comienza a disgregarse. ¿Qué significa eso? Acuérdense que el feudalismo es una organización institucional, social, que tienen diferentes sujetos. Está el señor feudal, que era el que dominaba todo un territorio determinado, y los siervos, que eran los que tenían que trabajar. Y aparte había un sector burocrático, bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Pero tengan en cuenta que había toda una estructura armada, que ese señor feudal era el responsable de armar ejército para defender a su rey o enfrentarlo, y también defenderse de otros señores feudales. Smugler nos dice que en el siglo XVI comienza una muy leve acumulación primitiva del capital, muy leve, pero eso va a dar pie para que en la medida que vaya pasando los siglos, esa acumulación de capital sea cada vez más importante y va a permitir el surgimiento de nuevas maquinarias, etcétera, etcétera. Es una época de producción artesanal. Con la ideología del Renacimiento aparece un desarrollo de la producción mercantil. Aparece también la ciudad medieval como centro cultural, centro social. Y acá comienza, también tenemos el tema de la grieta, que no es ni más ni menos que lucha de poder entre sectores enfrentados, sectores o clases sociales o castas, o llamémoslo como quieran, pero son sectores o clases enfrentadas que dirimen sus diferencias de diferente manera. Acá comienza también a aparecer la lucha entre los productores del campo, que van perdiendo relevancia a costa de la ciudad. La ciudad que se va conformando va a absorber parte de los trabajadores que vienen del campo. Eso es un proceso de siglos. Lo contamos acá rápidamente, pero es un proceso de siglos. ¿Qué van a buscar los campesinos? Algunos de los campesinos. Cambiar de vida yendo a la ciudad y empleándose en los talleres artesanales. Bueno, ese es un proceso largo que se da, pero comienza con el Renacimiento. Y también aparecen nuevas ideologías. Como en todo proceso, como en todo plan económico, plan social, siempre hay una ideología atrás. Inclusive, presten atención también a este tema, en la actualidad, cuando dicen que la ideología no importa, o que lo que se tiene que hacer es desde el punto de vista técnico, que no es de un lado, no es del otro, hay una ideología atrás. Todos tenemos ideología. Inclusive los que dicen que no tienen ideología. Acá en la época del Renacimiento, siglo XIV, XV, XVI, aparecen nuevas ideologías que van a dar, digamos, el respaldo a la economía que se está desenvolviendo. Hay una actitud crítica a los dogmas de la fe,
Anteriormente, ¿se acuerdan que estuvimos viendo todos los filósofos tenían algo que ver con la cuestión religiosa? Las leyes naturales, la estructura social que estaba dada por los dioses. Entonces, vuelvo a repetir lo de la clase anterior. Si desde el punto de vista de los que dominan y los dominados aceptan que la estructura social está dado por voluntad divina, eso en definitiva lo que tratan de imponer es una estructura que no se va a modificar. Y si esa estructura no se modifica, los únicos que ganan son los que están en el poder. Porque si los que están en el poder logran que no se modifique, van a estar siempre en el poder. Eso es una forma de herramienta, volvemos también a Baudelaire, que lo tenemos como texto básico, es una de las herramientas que tienen los sectores de poder para convencer a los sectores dominados. Bueno, esta aparición de estas nuevas ideologías, el hecho de que también haya esta ideología, estas nuevas ideologías, esta forma científica de analizar la realidad, deje de lado las normas de la fe, es un avance importante. La investigación científica se da en base a la experiencia y a la observación de la naturaleza. Es distinto a lo que pasaba anteriormente. Antes era indiscutible los dogmas de fe, lo natural, lo inmodificable. Acá, con la ideología del Renacimiento, con la aparición del germen de la burguesía y de nuevas ideologías, hacen que la fe no alcance. Hace falta que haya investigación científica, observación, demostración, para demostrar lo que está pasando. No solamente a nivel científico de laboratorio, sino también a nivel social. Ya no se podía decir que las cosas pasaban por voluntad divina, sino que se tenía que demostrar que la cosa estaba pasando por algo. Hoy en día, por ejemplo, una demostración científica de ciertas tendencias de laboratorio se tiene que demostrar. ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna es producto de investigaciones y de pruebas y de observación, la vacuna contra el COVID, y después, aunque haya alguno que lo discuta y haya alguno que diga que la Tierra es plana, científicamente eso no pasa, está demostrado. ¿Puede haber falla? Puede haber falla. Pero está observado científicamente que ante determinada vacuna el virus se comporta de determinada manera. Se lo vence o no se lo vence, eso se verá en el largo plazo. Y a nivel social lo mismo. ¿Por qué se produce cierta tendencia? Digo cualquier ejemplo. ¿Por qué se produce en América Latina ciertas tendencias gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha? En algunos casos. Bueno, eso se estudia, se analiza, se ve, y se trata de buscar respuestas que tengan que ver con lo científico, no con voluntades divinas. Pasa lo que pasa en Colombia, que hay un problema terrible en los últimos días, por algo. Pasa lo que pasa en Venezuela, por algo. En Cuba, por algo. Y en Argentina, por algo. Entonces, hay científicos que estudian las realidades y se demuestran. No es cuestión de fe. Esto es lo que pasa en el Renacimiento, según nos dice Smuller. Y un poco les adelanté la clase anterior, que hay un italiano, Nicolás Maquiavelo, 1527, 1469, 1527. Les digo esto para que se ubiquen, no les voy a preguntar el año. Sí que sepan quién fue Maquiavelo. Y sí me gustaría que nos tomemos 5 minutos, 10 minutos para leer el texto de Smuggler. Me interesa que tengan ustedes contacto con el texto, que lo lean, ahora le digo bien la página, y lo analizamos entre todos. Vamos a analizar en principio dos autores, dos pensadores. Maquiavelo está en la página 4. ¿Cómo? No, en la 18 está Maquiavelo, le decía. Ah, sí, bueno, acá se lo hago para confundir. Son 3 páginas distintas, 3 números. Salió así por las varias encuadernaciones que hicimos. Si tomamos el número del medio, es en la página 18. 18
19 y 20. Son páginas chicas, texto grande, así que no nos vayamos, vamos a tratar de leer entre todos y 8 y 5 hacemos un resumen para que todos comprendamos lo mismo. Terminando el último minuto y seguimos con la explicación entre todos, a ver si es posible. Prestemos atención. A ver, si yo le hago, teniendo en cuenta que ya leyeron el texto o parte del texto de Smugler con respecto a la caracterización de Nicolás Maquiavelo, el italiano, si yo les pregunto, no digo que lo voy a hacer en el examen, pero para que se entienda. Maquiavelo define al hombre como de producto de, digamos, que el hombre tiene una gran bondad que no la pierde durante toda su vida. Verdadero, falso y justificado. ¿Qué me contesta? Falso. Falso. Claramente falso. Claramente falso. Entonces, el que lee el texto de Maquiavelo se va a dar cuenta que esa pregunta es negativa, y después van a tener que escribir algunos renglones. ¿Por qué? Porque, digamos, la idea no es que por casualidad digan falso o verdadero y la peguen, sino que puedan, y no digo que así sea el examen, estoy diciendo, digamos, que ha pasado en algunos, todavía no lo tenemos resuelto, cómo va a ser. Pero si yo les pregunto eso, y bueno, tienen que contestar si es verdadero o falso, y después por qué es verdadero o por qué es falso. Ahora, claramente se entiende que Maquiavelo, y bueno, los que contestaron lo tienen claro, que el Maquiavelo considera al hombre que no es bueno por naturaleza, ¿no? Y da una serie de caracterizaciones. Es ambicioso y codicioso, tiene maldad por naturaleza, inconstante, desagradecido, falso, hipócrita, envidioso, colmados de odio de uno hacia los otros. Lo leí porque no quiero perderme ninguna caracterización. Ahora, teniendo en cuenta esas características, Maquiavelo lo que hace es elaborar ciertas tácticas y estrategias para que el príncipe o el gobernante puedan llegar al éxito. Yo les había comentado que un gerente de alta gerencia donde laburo utilizaba el libro de Maquiavelo para adiestrar o para que la gente que dependía de él tenga en claro cómo se tiene que manejar con los demás. Y Maquiavelo es claro con esto. Y podemos tomar el caso, si lo tenemos a la actualidad, con Durán Barba, que fue el asesor de Macri y tuvo gran parte de culpa, en el bueno, en el mal sentido seguro que piense cada uno, de que Macri sea presidente. Y si analizamos esa situación de ese gobierno, no podemos ser el de ahora o el anterior o lo que sea, pero que lo tenemos bien palpable, ¿qué decía el candidato a presidente? Decía lo que la gente quería escuchar. ¿Qué dice Maquiavelo? Y hay que hacer lo que la gente quiere, demostrar que se está del lado de la mayoría. Si tenemos que utilizar la mentira, hagamos la mentira. Y datos concretos. Uno de los comentarios de una conferencia que hizo, le preguntaron qué va a hacer con el fútbol para todos, en aquel momento cuando era candidato, hace 5 años atrás. El tipo sabía que mucha gente miraba el fútbol por televisión y no lo podía pagar. ¿Qué dijo? No lo voy a modificar. ¿Qué hizo después? Lo modificó. Pero mucha gente, o alguna gente, lo votó porque dijo, no, bueno, yo voy a seguir con los mismos privilegios, entre comillas, no, obvio. Los mismos privilegios de no pagar el fútbol porque lo voy a ver gratis, lo que sea. Entonces Maquiavelo dice, el hombre, los mismos que impuestos a las ganancias. Sí. Bueno, yo trabajo en bancos donde todos mis compañeros pagamos impuestos a las ganancias. Y una de las cosas que pegó muy fuerte en ese sector es, bueno, estamos cansados de pagar un montón de impuestos a la ganancia, está bien que lo saquen. Y bueno, mucha gente votó eso. Después no lo cumplió. Pero esas son las herramientas que Maquiavelo dice que se tiene que utilizar, que tiene que utilizar el príncipe
para lograr sus objetivos. El príncipe, el político, y si lo traemos a la actualidad, en cualquier ámbito laboral también. ¿Y qué hacía este gerente? Y bueno, hacía así. Tenía una relación distinta, interesada, con los jefes de él, y iba fluctuando con respecto a los pares, y para abajo se manejaba de otra manera. Y a veces con los de abajo mentía, decía, vos trabajás bárbaro, te voy a dar un aumento, y por ahí ese aumento no venía, o privilegios que nunca iba a conseguir. Pero bueno, esa era la forma de manejarse. Y es tomado de Maquiavelo. Así que estamos analizando a un autor del año 1500, pero es de extrema actualidad. Y Durán Barba es eso. Muchos le tendrán bronca y demás, pero es un tipo inteligente que supo leer la realidad y, digamos, captar a un montón de gente que no lo hubiese votado a Macri si no fuera por la estrategia, la táctica y estrategia de la propaganda. Bueno, ¿qué nos dice Mugler con respecto a Maquiavelo? Que es el primer representante de la burguesía. Ya dejamos atrás los conceptos puramente religiosos. Maquiavelo dice que la religión es una herramienta de poder. No la descarta, pero es una herramienta de poder. Los filósofos anteriores, la gran mayoría de ellos, decían que no solamente no decían que era una herramienta de poder, sino que la sociedad estaba armada por voluntad de los dioses. Eran estados, entre comillas, teocráticos, y hablando se me ocurre una pregunta. ¿Vieron ustedes el cuento de la criada? Que están en Netflix y lo tienen, muy famosa serie. Trato de darle un montón de datos, así que en algún momento alguno va a mirar alguno, va a leer algo de lo que les doy, lo que les digo. Los cuentos de la criada es una excelente serie que yo vi las 2 primeras temporadas, la tercera no la vi, ahora viene creo que la cuarta. Y sobre todo la primera temporada, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿La escucharon nombrar? ¿La vieron? ¿La escucharon sí, en algún momento? Escuché buena crítica, pero la verdad que no la vi. Bueno, si pueden también, mírenla, hagan la lista y tienen para ver bastante de los datos que les estoy tirando. Los cuentos de la criada es una historia distópica, es decir, que no existe, es un futuro medianamente cercano de una sociedad teocrática. Es terrible la opresión contra las mujeres, pero terrible. Es, digamos, es una organización que está dada por los dioses, porque eran todos creyentes, dominada por los hombres. Entonces había un sector de la sociedad. Las mujeres, en principio, salvo algunas, no podían tener hijos, por una cuestión de desarrollo, de qué cosa, quedaron con la imposibilidad de tener hijos, y algunas sí. Y esas que podían tener hijos eran tomadas en posesión por los políticos o los tipos de guita. Entonces, el objetivo, y no podía quejarse, no podía escaparse porque los primeros capítulos son angustiantes, porque uno si se pone en la piel de la mujer o de cualquiera de esas mujeres que estaban ahí, no podían escaparse. Estaban los guerreros, los tipos con armas, y cualquiera que pretendía salirse de los cánones que estaban establecidos de ese estado teocrático, eran eliminados. Y no podía, la mujer no podía decir que no. La tipa que tenía la posibilidad de quedar embarazada y era tomada por un tipo de guita que también tenía su esposa que no podía quedar embarazada, y la esposa aceptaba eso, bueno, era violada con o sin consentimiento de la criada, y bueno, toda esa estructura terrible. Bueno, eso es un estado teocrático, donde gran parte de la sociedad pierde sus libertades en pos de los sectores que a voluntad de los dioses toman el poder. Una interesante película, interesante, es ya les digo, una distopía de una escritora Atwood, que es feminista, muy interesante para verlo, para analizar. El cuento de la criada. Bueno, Maquiavelo sale de eso. Si bien dice que la religión es una herramienta de poder, la utiliza para eso, para tratar de conseguir más poder, pero no avala un estado teocrático en ese sentido. ¿Qué hace? ¿Cuál es el método de Maquiavelo? Es la observación de los hechos, no la creencia de leyes naturales, la observación de los hechos, los datos de la historia, conocimiento de la psicología
y no utiliza dogmas religiosos ni los postulados de la moral. Estos dos últimos puntos lo desatan, digamos, de la posibilidad de sostener cualquier estrategia, inclusive la mentira, la adulación, para conseguir objetivos. Y dice que un político inteligente puede alcanzar fácilmente sus propósitos, utilizando esas herramientas que él dice. Desde el punto de vista de la política en sí, es partidario de un Estado centralizado. ¿Por qué? Porque ese Estado centralizado le da la posibilidad de hacer un desarrollo económico mucho más eficiente. No es lo mismo un Estado feudal, donde, por ejemplo, para ir del sur de Francia al norte de Francia tenía que pasar un montón de fronteras y el producto tenía que pagar un montón de impuestos. En cambio, con una Francia unificada, esos costos se eliminan. Entonces, él está a favor de la unificación francesa, también de la unificación de Italia. Como forma de gobierno, habla de la democracia. Y lo mejor sería, hay un libro de él que es El Príncipe, que sostiene que un príncipe, digamos, donde el poder está unificado en una sola persona, es mucho más eficiente para la toma de decisiones. Pero tiene que estar controlado por un parlamento. Esto sería lo que hoy pasa en el Reino Unido, una monarquía parlamentaria, por tomarlo de alguna manera. Con un gran, digamos, con una figura mucho más fuerte, no como la de Isabel de hoy, sino con un rey o un príncipe que tenga poderes reales, pero controlado por el Parlamento. Bien, esto es básicamente Maquiavelo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda de lo que leyeron? No, con esto no. ¿Quedó todo claro? Bueno, espero que así sea. Así que bueno, si yo les pregunto lo de Maquiavelo, si piensa que la gente es buena por naturaleza, queda claro que no. Si les pregunto cuál es la metodología para conseguir objetivos en la política, me van a decir claramente todo lo que dijimos recién. Si les pregunto si Maquiavelo toma como metodología la fe, me van a decir que no. Bueno, todas esas cosas ustedes mismos se tienen que hacer estas preguntas porque son preguntas posibles. Y si la pegan, porque la hacemos, y bueno, tienen la respuesta. Lo mejor que pasa, lo que pasa generalmente, no lo mejor, lo que pasa generalmente es que cuando uno comienza a hacerse preguntas en la cabeza, se da cuenta que le faltan argumentos para sostener la respuesta. Y eso viene bien que tomen conciencia antes del examen. Bueno, ya en el siglo XVI hay un hecho muy importante a nivel histórico, que es la reforma religiosa. Antes de la reforma religiosa, que acá estamos hablando de la aparición del protestantismo, existía una unificación dentro de lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que recuerden, no es solamente un poder religioso, sino también un poder terrenal. No me acuerdo si se lo había comentado, en la conquista de América, no solamente el español, el portugués vinieron con las armas, sino también con los estandartes de la Iglesia. El argumento para poder, fíjense, el argumento para poder esclavizar o tomar posesión sobre tierras de tribus, de pueblos originarios, eran que no eran católicos, que no creían en Dios. Porque obviamente acá se creía, en estas tierras se creían en otra cosa, como creían en otras cosas los asiáticos. Pero el argumento que tenían para poder dominar es que como no eran cristianos, los cristianos tenían derecho de tomar posesión y educarlos correctamente. Eso, educarlo correctamente con ellos. Bueno, por lo tanto, la Iglesia Católica no era solamente un poder de la fe, sino el poder terrenal. Y de hecho, y también se los comenté, si uno va hoy al Vaticano, ve una riqueza que no ve en otros lados. ¿No? Muestra lo poderoso que hoy es la Iglesia, aunque esté un poco tocada,
pero lo importante que fue la Iglesia, imagínense en la Edad Media, o en estos momentos que estamos analizando, y ese poder de la Iglesia Católica comenzó a mermar con un cisma o con la aparición de nuevas religiones. Esas nuevas religiones se llamaron protestantes. La Reforma en el siglo XVI. ¿Qué planteaban los que estaban a favor de la Reforma, los protestantes? Hacía un cuestionamiento no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista del poder real que tiene la Iglesia, que tenía, o que tiene en ese momento, que tenía la Iglesia Católica. Hay figuras que fueron apareciendo, tres figuras importantes: Lutero en Alemania, Calvino en Francia, y después el protestantismo, el anglicanismo en Inglaterra. Fueron las tres cabezas del movimiento protestante que hizo mermar la influencia de la Iglesia Católica. Desde el punto de vista de la fe, la Iglesia Católica dice que los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, el Papa son los que interpretan las Santas Escrituras. Es decir, que los que son católicos van a recibir de esos funcionarios, de esa institución, el análisis de esas Santas Escrituras. ¿Qué dicen los protestantes? Que eso no es así, que cada persona tiene la vinculación con Dios en forma directa. Se eliminan, digamos, todos los intermediarios entre el hombre y Dios. La Iglesia Católica no, pasa por instituciones. De hecho, cada X cantidad de años, cada tanto hay encíclicas del Papa que interpretan y envía a toda la sociedad la interpretación de la fe desde el Vaticano. Bueno, el protestante no es así. El protestante dice que cada uno tiene la relación directa con Dios, sin pasar por intermediarios. Otra diferencia es que la Iglesia Católica lo que dice es que el hombre se salva por las obras. Una persona que hace obras de bien y demás tiene la salvación en el paraíso, etcétera, etcétera. Los protestantes dicen que no, que el hombre se salva por la fe. Una persona tiene fe y eso basta como para salvarse desde el punto de vista espiritual. Y acá hay una confrontación importante, porque como el hombre se salva para la Iglesia Católica, el hombre se salva por las obras, hubo una institución importante que era las indulgencias, que los ricos tenían todo tipo de pecados, lo que se le ocurra, pecados amorosos, lo que sea, pero compraban las indulgencias y se salvaban, para la Iglesia Católica. El hecho de comprar la indulgencia no era para todos, lo mismo que pasa hoy en día. Hoy un buen abogado, ¿quién lo tiene? Si cualquiera de nosotros nos llevan a juicio, y algunos podemos pagar un poco mejor los abogados, otros no tanto y demás, pero el tipo que tiene guita se pone los mejores abogados y es muy probable que le encuentre la vuelta para no ir en cana. Con las indulgencias pasaba lo mismo. El tipo que tenía guita compraba indulgencia, no importa el pecado que haya cometido. Con esa compra de indulgencia, que era una institución y una forma de recaudar dinero de la Iglesia Católica, la persona se salvaba. Desde el punto de vista político, los protestantes lo que lograron es darle poder al Estado, en contraposición a la Iglesia Católica que lo estaba concentrando, que era un sujeto más. El protestantismo, al contrario, bregaba porque el Estado pueda tener el poder político para definir el día a día de la política. Por eso fueron apoyados por los príncipes alemanes, por eso fueron apoyados por los franceses, por el sector, digamos, de poder de Francia, y sobre todo de Inglaterra. Y esos fueron territorios que se fueron replegando de la fe católica, de la fe católica. Italia no, Italia siguió siendo fiel, España lo mismo.
para la Iglesia Católica, por ejemplo, era un pecado prestar dinero y cobrar intereses. Y de hecho fueron muy perseguidos los judíos en España por prestar dinero con interés. Para los protestantes, no. Para los protestantes, el desarrollo económico era importante para el desarrollo de la sociedad. Entonces eran conflictos permanentes. Y fue entonces esta reforma lo que permitió un desarrollo económico de estos países que se fueron librando de la fe católica, de las instituciones católicas. Bien, esto es la reforma y la aparición del protestantismo. Esta era la situación de Europa, que la tomamos como centro para analizar el desarrollo económico, social y la relación del Estado con la sociedad. Esta era la situación de Europa. En esta situación aparece un pensador nuevo, con nuevas ideas, que se llamó Tomás Moro. 1478-1535, no le voy a pedir los años, se los digo para que nos ubiquemos, pero Tomás Moro tiene como relevancia que piensa una sociedad completamente distinta a los anteriores pensadores, completamente distinta. Para él, lo que provoca que haya diferencias y violencia entre los habitantes de una determinada sociedad es la propiedad privada. Dice que la propiedad privada lo que hace es que con el afán de la gente de conseguir más y más propiedades, hace que se enfrenten. Algunos consiguen sus objetivos, la mayoría no, y eso provoca desigualdades. Entonces, ¿qué piensa Tomás Moro? La creación de una sociedad distinta, una nación distinta, que él la va a llamar utopía. Y de ahí viene lo que nosotros cuando definimos, esto es algo utópico, que es algo irrealizable. Porque es una sociedad que para la época, inclusive para hoy, parece que es irrealizable. Que no exista la propiedad privada, que todo tenga un nivel de vida acorde a las necesidades. Pero, digamos, él en definitiva, Tomás Moro, lo que hizo fue poner la piedra fundamental para los que después fueron los socialistas utópicos. Que es un desarrollo ideológico, económico y social distinto a lo que se estaba mostrando hasta el momento. Eso fue lo interesante. Tomás Moro critica a las leyes rigurosas inglesas, que penalizaba con la pena de muerte a un hurto, por ejemplo. Una persona que hurta, que roba, que manotea algo, era sacrificada. Una cosa, bueno, eso lo critica. Lo mismo que lo podemos criticar hoy, digamos, ¿no? No es lo mismo un tipo que asesina para robar a un tipo que roba una cartera. Por más que nos pese y que nos dé bronca y que si nos pasa a nosotros da ganas de acogotarlo. Pero no es lo mismo. Que son cosas distintas. La tipología del hurto no es lo mismo que el del robo, no es lo mismo que el robo con asesinato. ¿Y qué dice Tomás Moro? Que eso no es problema solamente de la persona que hurta o que roba o que es un delincuente. El problema es de la sociedad que, producto de esas desigualdades, hace que la gente lleve a hurtar, a robar o a delinquir. Y si nosotros tomamos y volvemos a un par de clases atrás, a lo que es los países con mejores índices de distribución de la riqueza, como es el coeficiente de Gini, vemos que en los lugares donde hay una mayor igualdad, donde hay una distribución mayor de la riqueza, como son los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, el porcentaje de delincuencia es menor. Entonces, algo pasa ahí. Entonces Tomás Moro dice eso, si el problema es la propiedad privada, bueno, hay que eliminar la propiedad privada, o que la propiedad privada sea más o menos igualitaria para que la sociedad entera pueda superar el tema de los delitos.
Otro pensador que está dentro del mismo grupo que Tomás Moro es Tomás Campanella, que no es conocido, no es tan conocido, que tiene el mismo objetivo, es la misma, por llamarlo de alguna manera, la misma ideología, donde en lugar de utopía él habla de la ciudad del sol, era un tipo que es activista, estuvo preso muchísimos años por ser un activo partícipe de la política, defendiendo sus ideas de la igualdad, de la unificación política italiana. ¿Cómo dijo el nombre, profe? Tomás. Campanella, Tomás Campanella. Tuvo, como dato anecdótico, 27 años preso. ¿Algunas consultas? ¿Hasta acá? Bueno, se De fue momento entendiendo. viene claro. No, profe, de Bueno. momento no. Asumo que el resto también. Si alguien tiene dudas, es el momento de levantar la mano, mandarme un chat si es más fácil. Tengo un chat que tengo un correo que me mandó Viturro con respecto a la función del Estado y las necesidades, que después de la clase voy a hacer un comentario. Entre el siglo XVI y XVIII, y ya estamos casi llegando a la actualidad, por suerte, tenemos las primeras revoluciones burguesas. No vamos a analizar ahora, lo vamos a dejar para la segunda parte, como ya dije antes, la Revolución Francesa, porque es interesante saber cómo estaba estructurada la sociedad francesa y el gobierno francés antes de la Revolución, como para entender por qué es muy probable que se haya dado la revolución ahí, no en otro lado. Entre estos siglos, lo que son las primeras revoluciones francesas, según Smugler, comienza un desarrollo del capital financiero. Hay diferentes teorías con respecto a si es primero el capital financiero o es el capital industrial lo que desarrolla el desarrollo de la industrialización, que va a generar un desarrollo del capitalismo. Acá lo que dice Smugler es que ese capital financiero es el que va a respaldar a las empresas, a los industriales y al comercio para desarrollarse económicamente. Las revoluciones francesas lo que tratan los lugares que se dan, estas revoluciones burguesas, perdón, no francesas, Francia es una de las revoluciones. Cuando se da este tipo de revoluciones burguesas, lo que se trata de conseguir por los intereses propios del comercio burgués es superar los fraccionamientos de los estados. Un estado fraccionado o que haya diferentes tipos de estados o barreras aduaneras hace que se pare la evolución económica por los costos que significan las aduanas y el traspaso de la mercadería por diferentes lugares que tienen que pagar, digamos, en puentes, aduanas, tasas, lo que sea. Eso lo que produce para el comerciante, para el burgués, es un estancamiento de la economía. Un caso concreto para que lo entiendan el día de hoy. Hoy, ¿cuántos países hay en Europa? 30 y pico, no importa cuánto, 30 y pico. Ahora, hay una unidad europea que más allá, que está conformada por creo que 28 países, 29, con la salida del Reino Unido, que eliminaron las fronteras. ¿Para qué? Para favorecer el comercio. Entonces, eliminaron las fronteras, negocian como bloque. Lo que acá debería ser el Mercosur, lo consiguieron en Europa después de 50 años. Empezaron con una unión en una actividad del acero, por ejemplo, entre Alemania y Francia, y eso se fue agrandando hasta hoy, que son 29 países, creo que son, si no me quedo corto, 28 o 29 países que no tienen frontera. Uno entra a cualquier país europeo y puede pasar a cualquier país, no le piden documento. Cuando yo hace un montón de años, todavía no existía la Unión Europea, existía así
el mercado común europeo, que era un estadio anterior, por un congreso educativo que tuvimos en España, y como fuimos a España, aprovechamos y conocimos otros países. Cada vez que pasábamos la frontera nos pedían los documentos, el pasaporte. Entonces pasábamos de Suiza a Italia y estaba el guarda golpeándonos los lugares donde estábamos durmiendo para tener el pasaporte. Hoy no pasa eso. Y no pasa eso porque, digamos, la economía se desarrolla mucho más fructíferamente si no hay fronteras. Si uno puede comerciar, si se puede trasladar de un lugar a otro, no solamente como turista, sino como productor. Digamos, si hoy y que de hecho es un problema para los países europeos también, si en Alemania sale muy caro producir y los tipos se van al este de Europa, que la mano de obra es más barata. Entonces, digamos, se puede mover mucho más fácilmente. Y lo mismo para llevar las mercaderías de un lugar a otro dentro de Europa. Un auto que se fabrica en Portugal, que es de marca alemana y que se vende en toda Europa. Bueno, eso es el objetivo de la burguesía, especialmente de la burguesía industrial, burguesía, digamos, comercial. Eliminar los límites, los fraccionamientos. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Sí, Fabricio. No anda mal el micrófono. No, le iba a decir que también es un problema el tema de eliminar los límites, porque hay empresas que son más competitivas que otras y generan detención en las regiones. Sí, por supuesto que es así, Fabricio, pero una cosa son los estados y otra cosa son los intereses burgueses. Entonces, desde el punto de vista de la burguesía, olvídate de los estados, y está bien tu comentario, está bien tu comentario, pero uno de los problemas que hoy tiene Estados Unidos, por ejemplo, es que hay sectores de la industria que están analizando irse a México, por ejemplo, que es más barato. Entonces, el Estado norteamericano trata de hacer exenciones impositivas para que no se vayan, o presiones o lo que sea. Pero desde el punto de vista del burgués en sí, independientemente de los estados, porque el dinero no tiene nacionalidad, les conviene. Por eso hay empresas alemanas, a tanto sale algún tipo de información de las presiones que le hacen a Merkel, que amenazan con irse a Polonia, por ejemplo, que queda ahí nomás. Y es más barato, porque Polonia tiene un nivel de vida inferior al alemán, entonces los salarios son más bajos, entonces le conviene poner una fábrica en Polonia o trasladar parte de la producción a Polonia, porque ahí se ahorran un montón de mano de obra. Y con eso pasa lo mismo con los países del este, Estonia, Lituania. Es un tema, desde el punto de vista de los estados es un tema. Tomémoslo desde el punto de vista del Mercosur, digamos, tiene sus pros y sus contras. Desde el punto de vista del Mercosur, digamos, si tuviésemos un Mercosur como si fuese un real mercado común, eso lo vamos a ver más adelante, pero si tuviésemos un mercado común como es la denominación del Mercosur, podríamos negociar con otros países, con terceros países, con mucha más fuerza. Lo que pasa es que hay intereses internos también que juegan, a veces a favor y a veces en contra, hay conflictos entre países, y eso es difícil. Fíjense lo que pasó en el Reino Unido. El Reino Unido vio que no le convenía estar en la Unión Europea, y los tipos se fueron. Entonces hay muchos intereses locales, hay olas, digamos, tendencias que se van imponiendo. El auge de la ultraderecha en Europa es un hecho concreto. La ultraderecha en Europa lo que quiere es afianzar los estados nacionales, no la Unión Europea. Y hoy uno de los sectores, digamos, de un partido político fascista de ultraderecha, está por ganar, no sé si ganó, bueno, hoy hubo elecciones en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y es un partido político que se creó hace relativamente poco tiempo con ideas de ultraderecha, donde lo que quiere es que España sea una unidad y que no dependa de la Unión Europea, por ejemplo. No tener inmigrantes, echar a todos los inmigrantes porque sacan trabajo a los nacionales. Es un discurso bastante atractivo para mucha gente. Hitler también lo tenía.
un discurso atractivo para mucha gente. Lo mismo pasa con la ultraderecha de Francia, con Marine Le Pen, por ejemplo, que salió segunda y está ahí disputando el poder y que gana, que no gana. En Polonia, en Alemania no tanto, porque bueno, tuvimos una experiencia del nazismo que parece que tiene un fuerte componente histórico como para que no crezca demasiado los sectores ultrafascistas, pero los hay. Entonces tiene que ver también con esos fenómenos locales para, para desde el punto de vista del burgués, dame lo que sea siempre y cuando me resulte atractivo desde lo industrial, desde lo económico, y vamos para ese lado. Yo creo que no. Muy difícilmente se piense como nación en ese sentido. De hecho, una de las empresas más importantes de la industria del acero es italiana y hace 1000 años que está acá en Argentina y muchos creen que es argentina, no me acuerdo ahora el nombre, pero la empresa más importante de acero, de caños de acero, está radicado, hizo una inversión muy importante en Estados Unidos, pero tiene la sede en Italia. Galperín con Mercado Libre, ¿qué hizo? Y se está radicando en Uruguay, no sé si ya no lo hizo. Un tipo que ganó un montón de guita en muy poco tiempo con la venta por internet, y la guita la hizo en Argentina. Ahora en la primera de cambio se va para afuera. Por eso el dinero no tiene nacionalidad. Creo que había comentado el caso de Carlos Tevez, y repito que soy bostero, ¿eh? Pero el tipo nació en una villa y es uno de los tipos que está haciendo juicio para no pagar impuestos a las grandes fortunas, porque él es un tipo que tiene grandes ingresos. Él y un montón más lo hicieron juicio. Pero bueno, el dinero no tiene. Un actor famoso en Francia, Francia tiene un impacto, digamos, se tienen que pagar muchos impuestos en Francia, el impuesto a las ganancias, a las inversiones y demás, y Gerard Depardieu, que es uno de los actores más famosos, amenazó con ir a vivir y hacerse ruso para no pagar el impuesto en Francia. Y el tipo se hizo famoso en Francia, actuando en Francia con un montón de aportes de los espectadores de Francia. Entonces hay muchos casos que nos demuestran que Argentina hasta que nos tocan los bolsillos. Después, ahí se acabó. Eso es, digamos, desde el punto de vista, entonces, para simplificar, lo que son las revoluciones burguesas buscan eso. Buscan que el desarrollo de la economía, el desarrollo del comercio, sea lo más simple posible. Entonces, todo lo que tenga que ver con el fraccionamiento feudal iba en contra de esos intereses. Entonces, lo que hacen es eso, es ir en contra de ese fraccionamiento. Unificación de Francia, unificación de Italia, unificación de los estados nacionales, para favorecer el comercio. Bueno, vamos a dejar a Spinoza y a Hobbes para la segunda parte. No lo vamos a ver en esta evaluación, así que de nada. Sí me interesa que trabajemos ahora a uno de los representantes más importantes son dos en realidad. Montesquieu y Rousseau. Yo les voy a explicar rápidamente el tema de Montesquieu y después vamos a analizar, lo mismo que hicimos con el anterior autor, analizar entre todos las ideas de Rousseau, que son muy importantes y se aplican también a lo que son los consensos y los acuerdos a nivel de la sociedad.
Ya estamos en el año 1750. Montesquieu va desde 1689 a 1751. Olvídense de la fecha, sepan quién es Montesquieu. Montesquieu habla de que las leyes de la economía, las leyes sociales, corresponden a la situación geográfica donde está viviendo esa sociedad. Es una forma determinista de analizar ciertas situaciones. Digamos, el tema del clima, del calor, el tipo decía, y eso aunque parezca mentira, tuvo mucha influencia cuando los europeos conquistaron América. Digamos, si desde el punto de vista de su forma, de su creencia, había una creencia de que si el clima era muy caluroso, ese clima favorecía la pereza. Entonces la gente no trabajaba porque el clima no se lo permitía. También estaba la creencia que yo tuve que hacer un laburo para la licenciatura, me tuve que leer unos libracos grandes así, de, digamos, todas los prejuicios y las creencias de los europeos cuando llegaron a América. Y está documentado y todo, ¿no? No es algo que alguien escribió, está documentado. La creencia de que las personas que tienen mucho pelo estaban mucho más cerca de los animales. Entonces, hay algunos con barba que estarían en un mal momento en esa época. Pero esa era la creencia. La creencia también de que eran vagos porque había sectores, digamos, por ejemplo, los guaraníes, que no querían trabajar por el calor, o que no tenían la posibilidad de ejercer, digamos, de producir, porque no había una organización política que los obligaba a hacer. Entonces, esa estructura, esa forma de ver la realidad, aparte de la creencia, ¿no? Que no creían en Dios, o no creían en el Dios europeo. Esas eran todas las formas de los argumentos para poder dominarlos. Entonces, Montesquieu decía eso, era si el clima es caluroso, y bueno, la gente era más inclinada a la pereza. Si la tierra es fértil, lo mismo. Entonces, una tierra que era fértil, como la riqueza estaba, digamos, al alcance de la mano, no laburaba. Y en aquellos lugares donde la tierra no era fértil, exigía que el hombre tenga un esfuerzo, el hombre, la mujer, la sociedad, tenga que hacer un esfuerzo mayor para poder producir lo mucho o lo poco que esa tierra le daba. Ese era el concepto de Montesquieu. Lo rescatable, lo más importante es la forma de gobierno, lo que Montesquieu ve para que un gobierno se pueda manejar de la mejor forma. Habla de la democracia como una virtud, que es cuando todo el pueblo gobierna, la aristocracia, que él decía que la aristocracia, que es el gobierno de un número restringido de personas, era la mesura, y el honor era la monarquía, que obviamente, como el nombre lo indica, el gobierno de una sola persona. Y es interesante también destacar de Montesquieu el tema de la división de poderes, ¿no? El tema de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, que esos poderes son los que equilibran el poder, digamos, para que no haya un autoritarismo. Y como él era una especie de transición entre una monarquía absoluta y una democracia real, habla del gobierno ideal como de una monarquía constitucional, con un parlamento, un rey y los jurados, una suprema corte o tribunales que equilibran, digamos, entre los tres poderes son los que pueden manejar el Estado. De esta manera se limita el poder real y para él es importante fomentar
las instituciones representativas, como forma de involucrar al pueblo en el gobierno. Bien. Y vamos a Rousseau. Perdón, profe, ¿qué Smuggler, serían las instituciones representativas? y digamos, sería el Parlamento. Digamos, el gobierno ideal para él sería una monarquía constitucional, no una monarquía absoluta. Una monarquía absoluta es donde el rey decide y no da explicaciones a nadie y no depende de nadie. Una monarquía constitucional es donde hay un rey, evidentemente, que tiene el poder, pero ese poder está limitado por el poder legislativo, y ese poder legislativo es representación del pueblo. Después está el poder judicial, obviamente. Entonces, esa forma de representación hace que se equilibre, haya un equilibrio entre el poder del rey, que no puede hacer lo que quiere, sino que hay un parlamento que lo vigila. Ok, gracias. Bueno, y el último que vamos a ver hoy, que es Rousseau, uno de los últimos, a ver, creo que cuánto está en la página 2, no, perdón, 20... 61, profe. Bueno, lo tengo borrado acá. Sería 27, pero tengo, cualquier cosa tengo. Bueno, el numerito que está más a la derecha, la parte inferior, sería página 55, 56 y 57. O la que está un poquito más arriba, 61, 62, 63, 64 y 65. Nos tomamos unos minutos, no se vayan, después hacemos un paréntesis, pero vamos a terminar de leer a Rousseau para entenderlo. Vamos a hacer un paréntesis, seguramente les queda unos minutos, así que vamos a hacer un paréntesis hasta las 21:20. Si les voy a dejar una tarea fácil. Averigüen, digamos, les voy a hacer una pregunta. Para Rousseau, la soberanía es única, indivisible e inalienable y pertenece siempre al rey. ¿Verdadero o falso y por qué? Falso. Así que... Falso. Bueno, Sí, falso. es fácil si lo leyeran. Y espero que me Falso. contesten. Bueno, después lo vemos. No sé si les falta leer algo, vamos a dejar 5 minutos para que lo lean, 15 minutos para que puedan tomar algo si quieren. Por lo menos los que están de lo que estoy viendo estuvieron permanentemente conmigo en la clase, así que hacemos un paréntesis, 21:20, volvemos, no se desconecten, cierren la cámara, el micrófono, y 21:20 nos volvemos a conectar para la última parte de la clase. Dale, profe. Listo, gracias. Ok. Sí. ¿Están ahí o se fueron todos? Sí, acá estamos. Hola, profe, acá estamos. ¿Qué susto? Estamos acá. Hola, profe. Bien, bueno, espero que estén todos acá. Lástima que yo no puedo ver a todos los que están, pero a ver, me quiero sacar una duda. Sí, profe, acá estamos. Bien, Ulises. Bueno, a ver, si yo le pregunto habíamos dicho una pregunta con respecto a la soberanía y si le corresponde al rey que sea única, obviamente una soberanía única, indivisible, inalienable, si para Rousseau eso le pertenece, esas características le pertenece a un gobierno de un rey, ¿no? A una sola persona. Entonces, si yo le pregunto no sé, Florencia Martínez, ¿está ahí? Aunque sea por chat. Florencia Gauna. ¿No está Florencia Gauna tampoco?
Carlos Marina. Sí, profe. Oh, bueno. Bien. ¿Cuál sería tu respuesta ante esta pregunta? La respuesta sería que no, porque él lo que dice es que debe pertenecer al pueblo en su conjunto. Muy bien. Bueno, recién le hice preguntas a otras personas. Lo peor que les puede pasar es que estén conectados, no participen, no escuchen. Entonces, para estar, sería una pena, porque no los veo a todos, sería una pena que, no sé, aparezcan solamente por la fotito. Pero es el momento como para que si tienen dudas, hacer las preguntas del caso, ¿eh? Pero sí, es lo que dice Carlos. Rousseau, lo interesante. Bien, no era para vos, Carlos, esto, que contestaste. Rousseau lo que dice es que es así, es que la soberanía pertenece al pueblo, y eso es una característica que comienza a ser analizada con Rousseau. Anteriores, salvo el tema de Thomas More y demás, que tiene un concepto distinto de lo que es la política, lo que es la sociedad, para Rousseau, como la soberanía es única, indivisible e inalienable y pertenece al pueblo, si el gobernante no cumple con el contrato social, tiene el derecho a la revocatoria. El contrato social es como si fuera la Constitución. Toda la sociedad se pone de acuerdo de cómo tienen que ser las reglas del juego, las obligaciones y los derechos de cada una de las partes de la sociedad, y eso hay que respetarlo. Y cuando el contrato social se rompe porque los gobernantes no cumplen con lo que tienen que hacer, está el derecho de la revocatoria. Es un concepto nuevo que hoy nosotros no lo tenemos, por ejemplo. A nosotros hoy nos puede pasar que un gobernante nos mienta, un gobernante, un diputado, un gobernador, un jefe de gobierno, lo que sea. Dice que va a hacer A, B y C y hace X, Z y F, y no está la posibilidad de la revocatoria del mandato. Tenemos que esperar los tiempos constitucionales para que, si estamos enojados con lo que hizo, votarle en contra. ¿Sí? Pero tenemos que pasar 4 años. Esos 4 años a veces son demasiado extensos. Y si vemos, digamos, como ya vimos el tema del sistema parlamentario o presidencialista, como tenemos un sistema presidencialista, si no nos gusta lo que nos hace el presidente o la presidenta o quien sea, tenemos que esperar 4 años. En el sistema parlamentario, tengan en cuenta que el gobierno puede caer por presión o porque se rompe la alianza en la Cámara, en el Parlamento. Entonces, Rousseau lo que dice es eso, es como la soberanía pertenece al pueblo, el pueblo tiene el derecho de poder sacarse de encima a los gobernantes que no cumplen con este contrato social. Habla de la participación del pueblo en la legislación, habla de la consulta permanente del pueblo en forma directa o el referéndum. En la última constitución, que hoy está vigente en la Argentina, existe la consulta directa, el plebiscito o el referéndum, por iniciativa popular o por consulta del gobierno al pueblo. ¿Cuántas veces se utilizó? Ninguna. Se utilizó una consulta popular en el gobierno de Alfonsín cuando no estaba dentro de la Constitución, y fue una consulta por el canal de Beagle, que fue bastante, en ese momento tenía bastante audiencia los debates, muy interesante ese periodo. No estaba como derecho de la Constitución Nacional, y sin embargo se consultó al pueblo. Porque el partido, la Unión Cívica Radical, que estaba en el gobierno, decía que el acuerdo del canal de Beagle tenía que aceptarse, y el Partido Justicialista decía que no tenía que aceptarse. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo el gobierno? Con acuerdo de la oposición, que era el Partido Justicialista. Una consulta. Hubo debate y la gente se expresó y aceptó el acuerdo sobre el canal de Beagle que tuvo la Argentina con Chile. Se debatió y demás. El que ganó, ganó. No era vinculante. El gobierno, me están escribiendo en un chat, bueno, en ese momento no era vinculante,
porque como no estaba en la Constitución, no había ninguna ley tampoco que lo reglamentara, el gobierno podía haber dicho que si perdía, no la aplicaba. Pero se aplicó. Ganó el gobierno, la Unión Cívica Radical, perdió el peronismo, la gente se pudo expresar y se llevó a cabo esa consulta que no estaba en la Constitución. Hoy está en la Constitución. Y no se implementa o no se consulta por X motivo. No digo en tema en pandemia, hoy sería una irresponsabilidad movilizar a gente para hacer consultas. Pero desde que está en la Constitución vigente, hubo un montón de temas que se podría haber consultado. Creo que lo habíamos hablado en clases anteriores, el tema del aborto, por ejemplo. Que por suerte hoy es ley, bueno, está un tema creo que está superado. Pero en su momento que había tantos conflictos, consulta al pueblo, que el pueblo decida. Y no es solamente un día de votación, son los debates que se dan y que todo el mundo puede escuchar. Que dicho sea de paso, fueron debates interesantes en la Cámara de Diputados, ¿no? Con especialistas y todo. Pero y hay otros temas como para definir y consultar al pueblo. Bueno, eso es lo que dice Rousseau, que el pueblo tiene que tener participación en las decisiones, no solamente en la legislación, sino también consultas populares en temas que son de interés público. Bien, son las 21:30. Tenía planificado Spinoza, que lo vamos a dejar para la segunda parte, para no complicarle la vida. Tomás Hobbes, que lo vamos a dejar para la segunda parte, para no complicarle la vida. Y también la concepción del Estado y el derecho, la versión marxista de lo que es la organización del Estado. Que les voy a hacer un favor también, lo vamos a dejar para la segunda parte, para no sobrecargar demasiado los temas que tienen para este primer parcial. La segunda parte vamos a entrar mucho en economía, vamos a ver el desarrollo de los sistemas económicos desde la antigüedad, desde las primeras organizaciones hasta el capitalismo y el colectivismo. Y ahí vamos a meter a Spinoza, a Tomás Hobbes y a Carlos Marx. Vamos a analizar textos escritos por Carlos Marx, por David Ricardo. Vamos a trabajar con algunos temas que tienen que ver con la economía, más o menos actuales, que digamos, no del día de hoy, para no generar ciertas posiciones, pero sí de la historia relativamente reciente. Un par de textos que tengo planificado. Así que para la primera parte es lo que vimos hasta acá. Tengan en cuenta cada una de las clases, tengan las notas que tomaron, todos los textos, lean, no me canso de repetir, lean los textos originales, que las cosas que hayan tomado nota de las clases que uno da, que es una parte de todo eso, les sirva como para refrescar la memoria, de algo que no le quede muy en claro de los textos originales, pero si tienen dudas es el momento. Nosotros ya no nos vemos hasta el primer parcial. Ya la clase que viene ya lo tiene con el doctor Ramírez, y después creo que hay otra clase más de ley, y después viene la evaluación. Igual tiene el correo como para hacerme consulta. Tengo una consulta pendiente de Viturro, que dice lo siguiente, y decime si lo entendí bien. A ver, un momento por favor. ¿Cómo hace el Estado para que esas necesidades individuales y colectivas las tome como propias? No entiendo la consulta. A ver, el Estado lo que hace es, a través del presupuesto, fijar prioridades. En todos los gobiernos, fija prioridades. Las prioridades es, no sé, una inflación X, las prioridades son el dólar al valor tanto, las inversiones están o en tal lugar, hacer o implementar nuevas retenciones o dar de bajas retenciones, poner nuevos impuestos, digamos, hace todo dentro del presupuesto, hace toda una serie de prevenciones, de presuponer cómo va a ser el gobierno, las inversiones y los gastos en el transcurso de un año determinado. Ahí decides las prioridades. Sí, y acá estoy leyendo lo de Luis Vázquez, a ver, decime si te entiendo bien la consulta.
esas necesidades las toma teniendo en cuenta la voluntad política del gobierno que después, a través del presupuesto, se analiza en el Parlamento. En el Parlamento, si es un tema con Leiro, no sé la visión que le da Jorge Leiro a este tema. Prefiero que se lo consulten a él. Pero básicamente es eso. Pero consúltenlo a él porque esa parte la va a tomar él y me gustaría que le... lo respondió por Classroom. Bueno, listo. Un tema entonces de Jorge. Tratamos de no pisarnos para que si tenemos visiones distintas, no. Eso es un tema de él. Bien, bien. ¿Alguna consulta con mis temas como para sacárselas ahora? Acuérdense que empezamos con Baudelaire, empezamos con todo lo que es el Estado, las definiciones del Estado, de pueblo, de nación, características de cada uno de ellos. Parecen muchos temas, no son tan complicados. Sí. Bueno, no sé quién habla. Yo me perdí la clase de Baudelaire, profe, así que lo leí sola. Quería ver si los temas importantes que me parecieron son proceso exógeno, endógeno, órdenes y clases, lo que piensa, lo que dice Quesnay, o como se diga, lo que dice por el contrario Smith, Marx, modo de producción asiático. Claro, eso, discúlpame, Estefaní. Baudelaire, hicimos la explicación del texto de él cuando habla de todo eso, del proceso exógeno, endógeno de dominación, de la formación del Estado y dominación de ese Estado. Es un proceso que viene de afuera o se genera internamente. También ten en cuenta la violencia y el consentimiento, que son conceptos que lo podemos manejar en el día de hoy. Es interesante leer Baudelaire porque podemos analizar qué pasa en la política hoy en día con los conceptos de Baudelaire. El tema de la propaganda, el tema de la violencia sexual, violencia digamos, que tenga que ver con el poder. Física, decía. No tiene que ser física, puede ser violencia psicológica, que es una violencia que está bastante extendida. Claro. Digamos, la autocensura, si hay una violencia psicológica, una autocensura en los medios de comunicación, autocensura en lo que uno dice, en lo que uno hace, lo que uno opina, porque puede tener miedo a que haya una violencia física. Entonces, si llega una violencia física, esa violencia psicológica existe, y los sectores de poder lo utilizan continuamente. Sí. El miedo a... Eso Baudelaire. Después creo que hiciste alguna referencia a lo que es David Ricardo, Marx y demás, que lo dejamos, no me acuerdo del cuatrimestre anterior, pero este cuatrimestre lo dejamos para la segunda etapa, cuando analicemos el desarrollo económico. Ahí vamos a... y comunidad germánica, eso no. Claro, eso no, eso todo lo que tenga que ver con David Ricardo, Friedrich List y demás, lo vamos a ver en la segunda parte, que son formas de analizar la economía y las críticas que le hacen a Adam Smith, la escuela alemana, de la Escuela Nacional Alemana. Todo eso lo dejamos para la segunda parte, cuando analicemos el desarrollo económico. Hoy, digamos, en este cuatrimestre hicimos más hincapié en las cuestiones de la teoría política y de análisis y relación del Estado con la ley, en el caso de lo que estuvimos viendo esta clase y la anterior. Bueno, ¿sí? Tengan en cuenta que todos los pensadores, digamos, filósofos, lean el texto original, pongan hincapié, no tanto en los años, porque no voy a preguntar años, sí, no me pongan a Sócrates en el siglo XX. Sepan más o menos dónde está ubicado. Me interesan las ideas de Sócrates, Platón, Aristóteles, en relación al poder y en relación al Estado. Eso es lo que vamos a preguntar. ¿Sí? Lo mismo pasa con los sofistas, ¿no? que hicimos toda la explicación de quiénes son los sofistas, los primeros pensadores griegos, ¿sí? Los romanos, el Imperio Romano, la organización de Roma, digamos, a nivel de Estado, que es lo que nos interesa en esta materia. Bueno. ¿Algo más? Profe, consulta sobre la Constitución comentada. Sí. Había comentado que entraba el artículo 14 bis, ¿puede ser?
cuando Sí. hablaba sobre los derechos y las garantías y Sí, sí. conciliaciones obligatorias. Bueno, más o menos de esa parte sería todo lo que es la introducción, que Sí, refería a está esa clase. claro, tomamos las garantías más que nada, no seguimos analizando, a ver, Bárbaro, bueno, acá gracias. está colgado. Sí, sí, es toda la parte de introducción que es lo que analiza las garantías constitucionales. Que eso es Sí, porque tenía poco, pero más o menos quería interesante está. saber como para ampliar un Claro, poco claro. más. Sí. Tengan en cuenta que esto lo que tiene que ver con las garantías, la Constitución argentina son tomadas de los liberales, se toma como referencia a los Estados Unidos. Fíjense que el sistema norteamericano, de Estados Unidos, mejor dicho, es muy similar al argentino. ¿Tiene diferencias? Tiene diferencias. Tiene muchas diferencias, pero en lo estructural es lo mismo. El tema de la división del poder, de cómo se eligen, tiene distintas variantes. Acuérdense que en Estados Unidos se eligen por representantes, que era como se elegía en la Argentina antes de la última reforma constitucional. Pero esos detalles. Pero no es todo el texto de la autora, sino son las primeras páginas que analiza las garantías constitucionales. ¿Sí? Sí, profe, gracias. El tema de nación, acuérdense de los ejemplos, que hay naciones en un solo estado, hay naciones que no tienen estados, cómo están organizados, qué diferencia hay entre pueblo y nación, las características de lo que son las naciones, el tema de la historia en común, el mismo, bueno, todo eso, todo lo que estuvimos tomando nota, esto se lo dicté. Tengan en cuenta que puede haber alguna pregunta, que todavía no las tengo, pero puede haber una pregunta de ¿cuándo se considera una nación? Entonces explicar de qué manera todas las naciones tienen estados, de ejemplos, por ejemplo, se me ocurre ahora. O puede haber estados con varias naciones. ¿Por qué ejemplos? Siempre tengan en claro de tener algún ejemplo, que eso también le va a ayudar para poder expresar las diferencias o una buena respuesta. Después no se me ocurre, bueno, después todo el resto del material. Repito, no Thomas Hobbes, Spinoza y el Estado y la interpretación del Estado y la ley por parte del marxismo, que es una cantidad de hojas importante, la vamos a dejar para más adelante porque me parece que igual se va a entender mejor cuando demos la parte económica, la grande diferencia. Y para no complicarles la vida en este primer parcial, me parece que es mejor dejarlo para más adelante y que entiendan bien lo que es lo que vimos hasta ahora. Bueno, de mi parte, nada más. Hoy Tengo una terminamos duda, profe. Sí, a ver. Cuando habló de economía planificada colectivista, dijo que lo íbamos a ver más adelante. ¿Eso también queda para la segunda parte? Sí. Di un panorama, ahí hizo bien la consulta, Luciano. Eso lo di como una especie de introducción para que tengan un pantallazo general de toda la teoría que vimos recién. Pero concretamente lo vamos a ver, concretamente lo vamos a ver en la segunda parte. Cómo son los sistemas económicos, los sistemas abiertos, los sistemas cerrados, y dentro de los sistemas abiertos el capitalismo y el colectivismo, y dentro del capitalismo el capitalismo liberal y el reglamentario. Todo eso lo vamos a ver en la segunda parte. En esta parte no voy a preguntar nada. Era más que nada para que tengan un poco la cabeza puesta en cómo se va desarrollando los estados teniendo en cuenta estos tipos de economía. Pero concretamente lo vamos a ver en la segunda parte. La introducción de la próxima clase, pero no me acuerdo ahora la fecha, va a ser esa nuevamente. Voy a volver sobre ese tema y vamos a empezar a ver desde la economía primitiva en adelante cada uno de los sistemas económicos. Acá vamos a ver a Joseph Layugui, que es el otro texto que también tiene. Perfecto, profe. ¿Algo Muchas más? gracias. Bueno, cualquier cosa tienen el correo electrónico. No lo veo todos los días, pero hago el esfuerzo como estamos próximos al parcial. Si tienen alguna consulta, aprovechen. Y bueno,
voy a tratar de entrar todos los días para ver si puedo responder alguna duda que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál es el tiempo estimado para realizar el parcial? En general digamos, lo establecemos según la extensión, 1 hora y media más o menos. La idea es que tengan el tiempo suficiente como para poder pensar Y desarrollar poder esa contestar desarrollo, ¿no? correctamente. ¿Sí? Después de eso dependen de ustedes. Y tratamos de hacer consultas, preguntas concretas. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles, pero concretas. Y están en ustedes poder completar con toda la extensión necesaria. La idea, y eso a veces pasa, se escribe un montón de cosas que no tienen nada que ver con la pregunta. Sean concretos. ¿Sí? Entonces, si uno le pregunta A, respondan A, y si tienen que hacer alguna acotación que tenga que ver con A, háganla. Pero a veces pasa que el alumno, porque en general soy bien pensado, como dice Rousseau, pero a veces tratan de contestar con respuestas que no son las reales. Entonces, esas respuestas se van a dar por negativas. Tienen que responder lo que realmente se le pregunta. Y después, obviamente, todo lo que sepan, lo vuelcan. Pero uno se da cuenta si empiezan a dar vueltas sobre algo que no tiene nada que ver. Así que, bueno, espero escrito, que puedan responder la mayoría. ¿Cómo? ¿Es escrito el parcial? Todavía no lo decidimos, en principio sí. En principio sí. En principio sí. Pero estamos viendo, en principio sí. Sí, porque son mucha cantidad de alumnos, estaríamos, no sé, un mes para tomarles a todos. Entonces el escrito eso agiliza bastante. Tengan en cuenta, vieron que el doctor Ramírez le puso todas las instrucciones. Me hubiese gustado que todos los que tengan cámara la hayan prendido. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos reuniones en la empresa, cuando hacemos reuniones así gerenciales y demás, todo el mundo prende la cámara. Todo el mundo nos vemos, no para controlar nada, sino como para sentirse acompañado, ver lo que hace el otro, si tiene cara de dudas. Todo lo que yo estoy viendo acá en la pantalla, si yo estoy hablando algo y de alguna manera veo que tienen duda y por ahí pregunto, ¿se entiende lo que estoy explicando? O están diciendo que sí, entonces me quedo tranquilo que se está entendiendo. Entonces es un ida y vuelta que me parece interesante que se replanteen lo que no tienen cámara, no tienen cámara, obvio. Pero los que tienen cámara, que se replanteen la posibilidad que la segunda parte la puedan prender. Son 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, que por lo menos estamos conectados y nos estamos viendo un rato. Eso viene bien también para el que está dando clases. En los exámenes van a tener que tener cámara. No queda otra. Y eso se entiende, porque si no cualquiera se podría copiar. Entonces la cámara, ahí sí también para hacer un control. Y en los orales, lo mismo, lo tenemos que ver qué están haciendo, que respondan correctamente o no, pero esa tengan en cuenta lo que puso el doctor Ramírez, que yo les hago un pedido cuando doy clases, pero en las evaluaciones va a ser obligatorio. ¿Sí? Bueno, ¿alguna aclaración más? Por ahora. Bueno, cortamos entonces un ratito antes, así que les agradezco la atención, espero que hayan entendido todo, que lean lo que corresponde todo y que tengan un buen examen cuando nos veamos. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.